Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Club de Lectura con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy un discurso hermoso, cómo el libro de Mormón nos ayuda a ver más a Cristo y a poder salir de la oscuridad en la que el mundo vive. Nuestro Club de Lectura de hoy, Club de Lectura 1060 discursos compartidos con ustedes y análisis aquí cada mañana en Morgat Foundation. Hoy, octubre 21 de 2025, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos siempre, siempre, siempre. Vamos a iniciar este club de lectura, como siempre lo hacemos, con una oración. Con su permiso voy a ofrecerla. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día de vida que nos das. Gracias por todo tu amor. Gracias por siempre cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos con tu evangelio. Rogamos con humildad que bendigas cada cosa que hacemos para proveer a nuestras familias. Permite que haya alimento, techo, vestido, que haya salud en nuestras casas, para nuestros hijos, para nuestras esposas y también para todos los que amamos. Rogamos con humildad, Padre Celestial, que puedas bendecir a todas nuestras hermanas que están solitas, viudas, separadas, solteras, que están solitas de alguna manera. Por favor, bendícelas, no las olvides nunca. Bendice también a nuestro presidente, Dallin H. Oaks, y a todas las personas que servimos con él en todas partes del mundo, sin importar que sea un nosotros que servimos de una manera pequeña en nuestros llamamientos. Rogamos que nos bendigas para tener siempre tu espíritu y para estar cerca de ti. Te pedimos por nuestros misioneros. También te pedimos por todos los obreros del templo y de manera especial te queremos pedir por todos los hermanos que sirven como misioneros voluntarios de Morgat. Gracias por su esfuerzo que hacen y por su deseo de predicar el evangelio. Rogamos y dejamos estas cosas con mucha humildad en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy no compartiremos sus mensajes en pantalla, pero sí estamos aquí juiciosamente como cada día con ustedes leyéndolos
y compartiendo sus sentimientos. Por favor, a cada pregunta y a cada sentimiento espiritual que tengan, dejen su mensaje. Tanto nuestra querida Liz como nuestro querido Robin, como su servidor, y el día de hoy, ni qué decirlo, nuestro querido Luis Calkin, valoramos todos los mensajes que ustedes nos hacen llegar. Gracias por siempre ver nuestros contenidos, queridos hermanos y hermanas, por utilizar nuestras clases para su enseñanza, sus mensajes y sus noches de hogar. Estamos disfrutando de un video muy hermoso, muy educativo que Liz nos hizo, muy documental. ¿Qué tipo de profeta será Dallin H. Oaks, presidente Oaks? Bueno, ahí lo veremos. Y a partir de esta noche, queridos hermanos y hermanas, tendremos este material, los antecedentes históricos que los utilizamos como recursos para ustedes, los maestros, y los padres de familia para sus noches de hogar. Ese pedacito de la clase que creamos como un video de los antecedentes históricos va a estar aquí condensado para que ustedes lo puedan utilizar los días domingos, en las noches de hogar, bueno, en cualquier momento, con el antecedente histórico de estas secciones que estamos viendo durante esta semana. Ahí les dejamos esa invitación. Y también anoche tuvimos la noche de hogar, ayer lunes, tuvimos la noche de hogar con Liz y con Robin. Revestirse de Cristo día a día. Esos son los contenidos que tenemos. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, empezamos este club de lectura que es el discurso del presidente Jeffrey R. Holland. Bueno, en la conferencia lo conocíamos como Elder Jeffrey Holland. Después, unos días después, la semana pasada, ya se llamó a servir como el presidente, actuante presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Así que ahí está el presidente Holland con este hermoso discurso. Y como ven, ahí a mi lado, pues aparece nada más y nada menos que nuestro querido Luis Calkin, listo para acompañarnos el día de hoy. Querido Luis, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigos míos. Un grato placer estar como cada martes acompañando y qué mejor que analizando este discurso de nuestro querido presidente Holland. Yo a veces pienso, nosotros a veces nos quejamos porque estamos un poco cansados, qué sé yo, pero el Elder Holland este fin de semana estuvo dedicando un templo aquí muy cerca de acá, de Utah, se llama el Grand Junction en Colorado. Un templo muy bonito y ahí estuvo él presencialmente dedicando ese templo. En realidad es un lugar, si la gente ha venido a Utah, ha podido visitar algunos parques nacionales aquí que son espectaculares, entre algunos Moab y qué sé yo, y tantos otros lugares preciosos, y eso por esa misma carretera sigue y va a llegar a Grand Junction cuando uno ya se encuentra con el estado de Colorado. Y ahí está. Tenemos el ejemplo perfecto del servicio, independientemente de las circunstancias de salud, porque yo lo veo muy bien a él ahora. Hace un par de meses estaba muy débil, pero ahora yo lo veo muy fuerte. Y bueno, qué más fuerte que el mensaje que nos entregó en la conferencia, que por lo menos para mí fue uno de los mejores. Y qué bueno revisarlo contigo hoy día, Walter. Así es, querido Luis. Entonces, pues iniciemos, no sin antes recordarles que ahí están todas nuestras redes sociales. También, como vieron hace un momento, recordarles que está la clase de nuestro querido Luis Calkin, compartiendo con Luis Calkin. Así buscan en YouTube y encuentran la clase de nuestro querido Luis. Les invito a suscribirse porque a veces yo no estoy muy dedicado a este tipo de cosas, pero he aprendido y la gente me ha sugerido que le ayude a nuestros seguidores a que solamente hagan un clic y se suscriban, y eso ayuda a que mucha más gente pueda ver estos contenidos. Tú lo haces muy bien, yo estoy aprendiendo cada día de ti. Bueno, y no solo suscribirse, hermanos, vayan al canal compartiendo con Luis Calkin. Dan ahí en el letrerito suscribirse y activan la campanita que hay ahí al lado. De esa manera, cada vez que el hermano Luis Calkin sube su clase o algún contenido, inmediatamente la plataforma de YouTube les va a avisar que hay un nuevo contenido. Entonces así ustedes lo pueden ver. Suscríbanse y activen la campanita en compartiendo con Luis Calkin. Muy bien, queridos hermanos, no olviden también que estamos siempre recibiendo sus referencias. Gracias a los que el día de ayer enviaron sus referencias. Seguimos enviando kits para que las personas descubran a Jesucristo, porque todos merecen
descubrir a Jesucristo, que conozcan a Jesucristo, así como Jesucristo nos conoce a todos nosotros. Eso es lo que hacemos aquí en Morgat. Querido Luis, te cuento que ya estamos llegando, creo que ya las pasamos, sí, ya pasamos justamente el fin de semana, contactamos a más de 500 personas enviándoles información acerca de Jesucristo. ¿Qué te parece? Me parece espectacular porque a veces uno subestima los esfuerzos que los hermanos hacen detrás de una cámara, pero la cantidad de personas que nos ven, bueno, a ti un poco más, o bastante más que a mí, obviamente, pero es impresionante el efecto que esto tiene en mucha gente que a veces está solita, y tiene un computador, un teléfono y puede sentirse como que estamos conversando en el living de la casa y eso es súper agradable. Hay hermanos que han dado algunos mensajes y comentarios y realmente me emociona el impacto que esto tiene. Así que imagínate, 500 personas fueron, eh, son los contactos y los misioneros que tiene un presidente de misión durante 3 años. Ese más o menos el número que un presidente de misión tiene en esos 3 años, en un servicio maravilloso. Y aquí online de repente uno puede hacer realmente generar milagros también, porque hay mucha gente que nos ve y, y hay corazones que se convierten y vidas que se cambian. Eso realmente es hermoso, Walter. Bueno, ahí seguimos entonces, Luis, y hermanos y hermanas esperando sus contactos y nosotros les vamos a enviar un kit y un enlace para que puedan ver muchas cosas acerca de Jesucristo. Hablemos de esas cosas, querido Luis, y abramos nuestra pizarra el día de hoy con este discurso del presidente Holland. Permítanme, lo subimos acá. Se llama Mis ojos ven por fin. El elder Jeffrey Holland del Quórum de los 12 Apóstoles en este momento. Quiero que empecemos el discurso desde aquí, querido Luis, en el 9º capítulo de Juan. Por favor, empecemos desde ahí a leer. ¿Cómo no? Dice, en el 9º capítulo de Juan se registra la experiencia de Jesús y sus discípulos al pasar cerca de un mendigo ciego de nacimiento. Aquello llevó a los discípulos a hacerle a Jesús varias preguntas religiosas complejas en cuanto al origen y la transmisión de la limitación de que este hombre tenía. El maestro respondió haciendo algo muy simple y sorprendente. Y aquí viene lo sorprendente. Escupió en la tierra e hizo una pequeña mezcla de lodo, el cual untó en los ojos del hombre y le indicó que se lavara en el estanque de Siloé. El ciego hizo todo ello obedientemente y cuando regresó ya veía, dice el pasaje de las Escrituras. Cuán importante es la evidencia, a diferencia de los deseos, los argumentos o incluso la malicia que se opone a la verdad. Y bien, temiendo de aquel milagro, que aquel milagro aumentará de nuevo la amenaza que Jesús ya representaba para su supuesta autoridad. Los enemigos del Salvador confrontaron al hombre que acababa de recobrar la vista y dijeron con ira, sabemos que Jesús es pecador. El hombre los escuchó por un momento y luego dijo, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ah, qué bonito. Sí, porque ante eso, querido Luis, ¿qué pueden refutar, no? Bueno, yo no sé si es pecador, dice el hombre, ¿sí? Para salvar su responsabilidad. Pero lo que sí sé es que antes no veía y ahora veo. ¿Qué situación tan bonita esa, no? Y lo interesante es que yo creo que ese hombre que había recibido, estamos hablando de un ciego de nacimiento, imagínense el cambio. Yo cuando me operé de la vista, después de usar lentes toda mi vida, bueno, ahora estoy usando esto porque ya soy viejo y no veo de cerca, eh, mi vida cambió. Yo, como profesor de educación física, cada vez que tenía que hacer deporte, me sacaba los lentes y de repente veía algo redondo que andaba alrededor mío, pero no sabía lo que era el balón. Pero después de recibir la operación hace más de 20 y tantos años, mi vida cambió. Me imagino para este hombre que no había visto absolutamente nada. Él no quería entrar en conflicto ni en discusiones Claro. secundarias, terciarias, con alguien que a lo mejor podría incluso tener más argumentos que él. Él la única evidencia que tenía era el impacto que ese milagro tenía en sus vidas. Y él dijo,
no me interesa. Por último, no quiso ser quizás ofensivo con aquellos que refutaban esa situación, pero él simplemente dijo, no sé, yo le agregaría, no me interesa, pero aquí está la evidencia, me cambió la vida. Y esto será un testimonio para él, estoy seguro, que marcó su vida. Y aquí inicia una serie de principios que el Elder Holland quiere enseñar y estoy seguro que lo vamos a disfrutar. Bueno, yo quiero resaltar dos aquí muy importantes, Luis, que también trató, creo que fue el Elder Cielza, hablando de la sencillez de Cristo, ¿no? Qué sencillo, pero qué milagroso fue este efecto de el ciego regresado a la vista, digámoslo así, por la saliva y el barro que el Salvador hizo, para mostrar que con cualquier cosa, literalmente, él podía hacer un milagro. De las cosas pequeñas proceden las grandes. Primer principio, queridos hermanos, que no debemos olvidar. Y el segundo principio es este que tú nos descubres, Luis, y yo no lo había analizado así. A veces, queridos hermanos, debemos dar testimonio de Cristo. No sé todo lo que tú sabes, pero lo que sí sé es que Cristo cambió mi vida. Eso literalmente es lo que el ciego está testificando, Luis. Qué maravilla lo que tú dices y me hace recordar con tus palabras cuando José Smith, inmediatamente después de recibir esa visión maravillosa que cambió su vida y la vida de nosotros, la primera visión con 14 años, él decía, yo sé que esto es verdadero, y yo lo sé, y yo sé que Dios sabe que es verdadero. O sea, con esa mentalidad de un teenager, de un adolescente, la única seguridad que tenía con su instrucción era que eso había sido como lo había vivido, y no podía negarlo, dijo finalmente. Y no lo negó durante toda su vida. A los 38 años ya nos vamos acercando a esa historia. Finalmente él deja este mundo y nunca, al contrario, ese testimonio fue creciendo, creciendo. Y ojalá que cuando nosotros tengamos una experiencia espiritual, quizás no tan espectacular como la de este ciego, y vamos a ir a eso, estoy seguro, eh, nunca olvidemos de esas experiencias y lo que sentimos a través del espíritu con esa experiencia, porque a veces el caminar por el mundo empezamos a mirar tantas y experimentar tantas cosas que de repente olvidamos lo que sentimos hace un mes, 2 meses, un año, 5 años atrás, y de repente hasta se nos olvida porque no hemos sido lo suficientemente responsables para poder seguir reivindicando esas experiencias. Y lamentablemente, como hoy día conocemos muchos hermanos que incluso se han ido de la iglesia, incluso hablan mal de la iglesia, porque no han reconocido, como tú bien dices, el de dónde vino ese milagro. Y eso es Cristo, y no hay que jamás negarlo. Excelente. Bueno, tomamos también las palabras entonces del profeta José Smith, amados hermanos y hermanas. Y si quieren, durante esta mañana pueden compartir su testimonio que tienen acerca del Salvador. Como dijo el mismo profeta José Smith, yo sabía lo que había visto, sabía que lo sabía y sabía que Dios lo sabía. Y aquí este hombre ciego de nacimiento está diciendo, no sé si es pecador, lo que sí sé es que no veía y ahora veo. Sí, eso es dar un testimonio, queridos hermanos. Bueno, Luis, continuemos porque el Salvador sigue enseñando a sus discípulos cosas maravillosas. Entonces le damos un buen pedazo aquí del mensaje, querido Luis. Entonces voy a ¿Cómo no? ampliar aquí nuestra pizarra. No, está bien. Eh, ahí está, ¿no? Jesús dio la primera interpretación. Ok. Jesús dio la primera interpretación de esta escena al decirle a sus discípulos que todo eso había sucedido para que las obras de Dios se manifestasen. Recuerden que en el relato dice 2 veces refiriéndose a la acción del Salvador, que untó o ungió, eso también es importante, los ojos del ciego, acto que debía completarse por medio del lavamiento. Yo no sé si eso les lleva a algún lado a ustedes. Esta descripción de que las obras de Dios se manifestaban posiblemente, y ese posiblemente cuando viene de una autoridad para mí es bastante categórico, podría sugerir que se trataba de una ordenanza. O sea, definitivamente. Claro. Muchas veces
este tipo de cosas están muy unidas a lo que nosotros a veces conocemos en nuestras propias ordenanzas, en nuestros propios ritos, que son tan sagrados y que a veces no los comentamos porque a veces ocurren en el templo o qué sé yo. Pero es muy interesante ese punto de vista y por eso hago, digamos, lo apunto y lo destaco. Otra, Luis, y dale. aquí nos da una cuestión histórica, podríamos decirlo así, ¿no? Los lavamientos y las unciones no son cosas inventadas por los santos de los últimos días, ni por el profeta José Smith. Vienen desde el mismísimo Salvador Jesucristo y mucho antes, ¿sí? Se practicaban este tipo de ordenanzas por el sacerdocio, solo para dejarlo como un marco histórico, ¿no? Y eso también es importante porque a veces miramos las ordenanzas como algo demasiado simple, y por cierto que son simples, pero cuando están oficiadas eh, a través del sacerdocio verdadero de Jesucristo, se, se transforman en algo milagroso, espectacular, que cambia, que sella, que habilita. Cuando digo habilita, habilita a acceder incluso a grados de gloria superiores. Por lo tanto, algo tan simple como el bautismo, que es poner a una persona debajo del agua, pero cuando eso está mezclado con la autoridad correcta, con las personas que tienen las llaves para oficiar ese tipo de ordenanza, estamos en presencia de una persona que está entrando y que está pasando por la puerta que da acceso al reino celestial. ¿Podemos entender eso extraordinario de algo tan simple? Y después alguien nos pone las manos sobre la cabeza y nos da la oportunidad que podamos tener un tercer miembro de la Trinidad que sea nuestro compañero fiel por el resto de nuestras vidas, si es que somos dignos. ¿Pueden tomarle el peso a esto? Por lo tanto, así como a ese ciego le cambió la vida esta ordenanza que aparentemente lo fue, ¿por qué no? A nosotros nos puede cambiar la vida también estas ordenanzas que a veces, insisto, las subestimamos y las tomamos a la ligera. Qué bonito, qué bonita enseñanza, Luis. Bueno, otra verdad que es evidente aquí Aquí son los son, instrumentos que usó. así es, son los instrumentos que usó el creador del cielo y de la tierra. Y de todo lo que en ellos hay, para proveer este milagro. Miren, saliva y algo de tierra, Sí. como tú decías. Qué cosas más simples. Esos ingredientes tan poco probables declaran que Dios puede bendecirnos mediante cualquier método que Él escoja. Como Naamán, y da la referencia, ¿cierto? Que se resistía a ir al río Jordán. A los hijos de Israel que se negaban a mirar a la serpiente en el asta. Qué fácil no es desdeñar la fuente de nuestra redención debido a que los ingredientes y los medios parecen ser vergonzosamente sencillos. Claro. Sin embargo, recordamos del libro de Mormón que algunas cosas son sencillas y preciosas a la vez, y que antes de que Jesús naciera, se profetizó que no habría parecer en él ni hermosura, y cuando le viéramos, no habría en él atractivo para que le deseemos. Claro, es un poco lo que pasa con cada uno de los profetas también. Alguno pensará, y nosotros, alguno que no es miembro de la iglesia, podría haber visto las noticias en las últimas semanas y haber dicho, pero ¿cómo puede ser que hayan querido tanto a este viejito que murió de 101 años? O cómo puede ser que este personaje que ahora lo llamaron como líder, una persona de 93 años, este viejito, ¿cómo puede ser tan importante para ellos? Y a veces uno lo mira y claro, comparado con otro ser humano de esa edad probablemente no hay ninguna diferencia. O incluso algunos se pueden ver hasta más deteriorados, porque no hay atractivo en su imagen ni en su apariencia. Pero así como lo enseñabas tú en la clase del domingo, ese José Smith que estaba preso en la cárcel de Liberty, a lo mejor sucio, con barba, con una circunstancia muy deplorable. Sin embargo, ese hombre que estaba encarcelado era quien poseía todas las llaves del sacerdocio. Por lo tanto, ahí podemos ver las contradicciones y las situaciones que la vida nos enfrenta. Ese mismo joven y esa misma persona fue el que cuando tenía 14 años recibió esta revelación maravillosa y por supuesto la gente que no tenía el espíritu jamás aceptó ese mensaje porque era para ellos ofensivo. ¿Cómo puede ser?
Esa es la imagen que Jesucristo nos ha enseñado y nos ha proyectado, y no tan solo para Él, sino que para quien les sigue. Así que cuando miremos a nuestros líderes, no miremos su apariencia ni el cómo se ven, ni cuántos títulos tienen, sino que veamos el manto que ellos han recibido y que deben ser respetados y deben, por supuesto, eh, yo digo finalmente, debemos estar orando por ellos para que ellos puedan ayudarnos a ir por el camino correcto, Oye, Walter. Luis, y entonces me haces recordar esa famosa frase que el Señor le dice a su profeta Samuel, ¿no? En el Antiguo Testamento. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en el corazón del hombre. ¿Sí? Qué hermoso que el Señor nos mira de esa manera, porque realmente podría pasar y podríamos llegar incluso a sentir en algún momento que somos insignificantes para el mundo, pero queridos hermanos, somos de valor para Dios. Continuemos en esta parte que justamente el Elder nos habla de ello. ¿Cuán a menudo ha enviado Dios su majestuoso mensaje mediante una recién llamada y muy ansiosa presidencia de la Sociedad de Socorro? O un muchacho sin instrucción en una granja en Nueva York, lo que hablábamos. O un misionero nuevo, o un bebé acostado en un pesebre. ¿Qué importa si las respuestas a nuestras oraciones llegan de manera sencillas o complicadas? ¿Estamos dispuestos a perseverar, a seguir tratando de vivir el Evangelio de Cristo sin importar cuánta saliva y lodo se requiera? Hay un mensaje muy profundo ahí, ¿eh? Hay que meditar Por mucho. Y favor. quizás dice, no siempre sea claro para nosotros lo que se hace y por qué se hace. Y de vez en cuando todos nos sentiremos un poco como la hermana entrada en años que dijo, Señor, ¿qué tal si me mandas una bendición que no sea encubierta con un mal previo? Parece que todas las buenas cosas vienen así, ¿no? Consideren la evidencia de otra verdad, esta vez con respecto al santo sacerdocio. Al documentar la organización de la iglesia primitiva, Lucas dice en sus primeras líneas, y reuniendo a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad. Dones que no se confirieron a causa de títulos impresionantes y que no se determinaron por la tradición ni la primogenitura. No los confieren las facultades de teología ni los seminarios teológicos. Se confieren solamente por la imposición de manos de alguien a quien se le haya impuesto las manos anteriorizadamente, Autorizadamente. autorizadamente, en una secuencia ininterrumpida, fíjense qué interesante eso, hasta la fuente de autoridad divina, el Señor Jesucristo. De ahí la importancia de la línea de autoridad. Sí, qué bonito. En una iglesia en la que se comprende el don de la misericordia, ¿no sería otra maravillosa evidencia de la veracidad de esa iglesia ver que esas bendiciones y convenios se extendieran a nuestros familiares fallecidos, a aquellos de nuestra familia que han partido antes? ¿Se les debe castigar por no haber tenido acceso al Evangelio o por haber nacido en épocas o lugares en las que las ordenanzas y los convenios divinos no estaban a su alcance? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene sagradas casas del Señor, dedicadas en las que se efectúa la obra de misericordia y salvación de manera vicaria, cada día y cada noche por dichos difuntos, y donde también se ofrecen oportunidades de adorar y de realizar ordenanzas personales. Que yo sepa, esa evidencia en particular de la verdad de Dios, su amor universal por las personas que viven o han fallecido, no se ha visto en ninguna otra parte del mundo, excepto en una iglesia que demuestra la verdad en ese aspecto en particular. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La sencillez de las cosas nuevamente, ¿no? Cómo se pueden salvar personas a este lado y al otro lado del velo, querido Luis y queridos hermanos, por cosas sencillas que a veces el mundo no entiende. Y voy a remitirme a esa frase que el Elder dice con tanto poder. No importa cuánta saliva y lodo se requiera para nuestro milagro, queridos hermanos y hermanas, vale la pena esperar. De manera sencilla, y a su momento el Señor bendecirá. Y entonces nosotros veremos grandes milagros, que no son más, Luis, que las ordenanzas
que son hechas a través del sacerdocio. Todo es a través del poder del sacerdocio. Imagínate que hablando de cosas sencillas, el Evangelio nos enseña que si somos obedientes o si oramos constantemente, por ejemplo, estaríamos triunfando bajo las tentaciones, o sea, sobre las tentaciones de Satanás, por ejemplo. Uno dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Alguien dirá, mira, si tú pagas el diezmo, las ventanas de los cielos se abrirán y derramarán bendiciones hasta que sobreabunde. Ah, ¿cómo va a ser así? O alguien dirá, mira, si tú cumples la palabra de sabiduría, correrás sin fatigarse, andarás sin desmayar y vendrá el ángel destructor, etc. O sea, ¿cómo va a ser todo esto así? ¿Cómo va a ser tan fácil? Bueno, el Evangelio está lleno de este tipo de cosas, pero el detalle es que debemos perseverar en este tipo de cosas, ser constantes, y vamos a ver el fruto, como lo hace un agricultor. Cuando planta una semilla dirá, bueno, ojalá que ocurra algo, pero ese agricultor sabe, a veces por experiencia o por enseñanza, de que si la cultiva, si la protege, va a crecer un árbol que va a tener alimento para él y para toda su familia. Por lo tanto, la persistencia, la perseverancia, la paciencia, el trabajo que tiene que ver con la fe, es lo que finalmente va a dar el fruto que deseamos, Walter. Qué bonito. Al principio muchas cosas para nosotros son y suceden por fe. Luego se vuelven conocimiento, que es un nivel más alto de la fe, querido Luis. Muchas personas, como tú lo decías, y me haces pensar en esto de manera muy hermosa, muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿cómo voy a pagar el diezmo? Porque no pueden entender que dando de ellos reciben más. Una madre se preguntaba y me lo decía hace unos días, una buena hermana me decía, cuando mi hijo partió a la misión, algunas personas nos decían a mi esposo y a mí, ¿cómo es posible que ustedes paguen por su hijo para que deje de estudiar cuando todos pagamos para que nuestros hijos estudien? Queridos hermanos y hermanas, a veces lo sencillo y lo milagroso sucede no cuando seguimos el camino del Señor, sino el camino, no cuando seguimos el camino del mundo, sino cuando seguimos el camino del Señor, que generalmente, por lo mismo sencillo que es, que requiere perseverancia. Cuando digo sencillo, no digo que sea fácil, requiere perseverancia, constancia, pero al mismo tiempo, la sencillez de lo que sucede con esas cosas hace que el mundo se asombre, Luis. Y el mundo continúa como en ceguedad mientras nosotros estamos viendo la magnífica obra del Señor en nuestras propias vidas al cumplir sus mandamientos. Y cuando hablamos de cosas sencillas y a veces que son miradas en una fotografía como algo que probablemente no tiene importancia, cada vez que yo hablo del Evangelio es inevitable pensar en mi familia, en pensar en lo que pasó en todos estos últimos años. Estoy hablando 30, 40 años. Eh, Cuando los niños nuestros estaban pequeños, teníamos 5 varones, muchos muy seguidos, de un año hacia otro. O sea, cuando nació el último bebé, nuestro siguiente hijo tenía 1 año, el otro tenía 2 años y el otro tenía 3 años. El otro se nos había escapado un poco, más grande, pero prácticamente teníamos 4 bebés. Recién el segundo estaba dejando sus pañales. Entonces, cuando llegaba el fin de semana, mucha gente decía, bueno, qué bueno que llegue el fin de semana porque vamos a descansar. Yo creo que mi esposa decía, esta gente no tiene idea de lo que pasa en mi vida, porque el fin de semana era unos días terribles, especialmente que teníamos actividades probablemente los sábados y el domingo, que teníamos que prepararlo desde el sábado en la tarde, entre bañar, preparar la ropa de los niños y estar listo para las reuniones. Y más encima, el señor tuvo la iniciativa de llamarme como obispo, entonces al final no pude ayudar mucho en las mañanas porque tenía reuniones, entonces mi señora tuvo que hacer todo esto sola en muchos momentos. A veces uno hubiese dicho en ese tiempo, pero qué tanto si no vamos hoy día. O por último, no sé, cambiemos esta forma que tenemos de vivir, porque sería más sencillo.
pero a veces llevábamos a los niños con una cantidad de esfuerzo de mi esposa y a veces los niños también, o sea, a esa edad necesitan mucha atención. Y para qué decir en la misma sacramental, cuando estábamos todos sentados en una banca, teníamos que, era el trabajo más terrible, mantenerlos callados, muchos de ellos querían ir arriba a estar con su papá, y, y ahí pensábamos que a lo mejor podríamos llevar algunas cadenas y encadenarlo ahí a los niños a la banca, pero no lo llevamos a efecto eso, pero habría sido muy útil, porque los niños querían salir, querían jugar, caminar, qué sé yo, pero ahí mi señora siempre hizo un trabajo espectacular. Oye, Entonces a veces uno dice, bueno, todos estos sacrificios que son cosas, mire lo que estoy hablando, esto no tiene nada que ver con el Evangelio, pero que finalmente ellos sabían que ese día era un día especial. Ellos crecieron, y mi meta y la de mi esposa siempre era que ellos pudieran ser misioneros en algún minuto. Y cuando ellos fueron misioneros, para nosotros fue una gran bendición. Y mirábamos hacia atrás y ni siquiera nos acordábamos de los esfuerzos terribles que hicimos para que ellos llegaran hasta ese punto. Y después pensábamos que ya nos podíamos morir tranquilos, pero después decíamos, no, todavía tienen muchas otras etapas. Y ya vinieron los matrimonios, y ahora yo los miro a mis hijos que tienen sus propias familias, y ellos ahora están luchando con sus propios hijos, con esas mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Las pequeñas cosas traen esas grandes satisfacciones en la vida. Matrimonios jóvenes, hermanas, hermanos, no claudiquen, sigan adelante. El Señor lo que promete lo da con creces. Y nosotros, y así como ese hombre que recibió la vista, no tengo más detalles en mi vida, pero a nosotros nos ha resultado. Y efectivamente, el Señor ha cuidado a nuestros hijos y ellos hoy día yo puedo ver como papá el gran testimonio que ellos tienen del Evangelio, y es nuestro gran tesoro con mi esposa Huerta. qué bonito. Y otra vez volvemos al concepto, ¿no, Luis? Y hermanos y hermanas, el mundo va por una vía y la vía del Señor es otra. Si caminamos por esa vía, lo que el mundo critica o desdeña, nosotros lo valoramos. El mundo dice, ¿para qué familias? ¿Para qué hijos? Oímos a nuestro profeta, el presidente Ox, hablar de la importancia de la familia. Y nosotros a una voz con él testificamos, la familia y el matrimonio son ordenados por Dios. Y qué bendecidos somos de tenerlas. Cuando el mundo se queda solo, nosotros podemos acudir a nuestro hogar, a nuestra familia y sentir la fortaleza que se halla en ella. Muy bien, querido Luis, continuemos entonces con nuestro mensaje. Aquí vamos a adelantarlo un poquito. Aquí, ¿qué quedamos? Mi primer encuentro con la evidencia real de la verdad que me permitió ver y me vivificó no se produjo con una unción del lodo ni en el estanque de Siloé. Y esta parte es una de las partes más preciosas del discurso y que yo creo que nos identifica a todos nosotros. Realmente maravilloso. Eh, Efectivamente, dice, el instrumento de verdad que me brindó la sanación del Señor llegó en las páginas de un libro. ¿Cuántos de nosotros estamos mirando nuestra propia historia y a lo mejor nos sentimos muy identificados con lo que está diciendo el Elder Holland? Sí, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Lo que se afirma sobre este libro ha sido atacado y rechazado por algunos incrédulos. Su ira a veces igualando al desdén de quienes dijeron al hombre sanado que no era posible que hubiera experimentado lo que él sabía que sí había experimentado. Se me ha dicho enérgicamente que los medios por los cuales surgió este libro eran poco prácticos, inconcebibles, vergonzosos e incluso impíos. Ahora bien, esas son palabras fuertes, procedentes de cualquiera que presuma conocer los medios mediante los cuales surgió el libro, en vista de que la única descripción que se ha dado en cuanto a dichos medios es que fue traducido por el don y el poder de Dios. Solamente eso es todo. En todo caso, el impacto que el libro de Mormón ha tenido en mi vida, dice Elder Holland, no es menos milagroso que la unción de saliva y tierra en los ojos del ciego. Ha sido para mí una barra de seguridad para mi alma, una luz de revelación trascendente y penetrante,
una iluminación de la senda por la que debo caminar cuando vienen los vapores de tiniebla. Ciertamente han venido y seguro que vendrán. Sí. Y Siempre dada la habrá vapores de capacidad tinieblas, ¿no, Luis? En que el es, camino siempre habrán vapores de oh, tinieblas. Sí. absolutamente, es tan interesante lo que ahí dice, porque aquí está hablando del libro de Mormón. Yo creo que muchos de nosotros tenemos experiencias bastante similares, pero hay otros que han sido sanados de otra manera. Hay personas que a lo mejor han recibido, me recuerdo yo siendo misionero, dimos algunas bendiciones de salud, que hay gente que cambió sus vidas por causa de ese milagro que vieron en un hijo, en un esposo, siendo bendecido por el sacerdocio. Incluso tengo algunos jóvenes que han tan solo cambiado sus vidas al escuchar el discurso de una autoridad general o algún profeta y han decidido ser misioneros y han cambiado su vida a través de un mensaje de un hombre inspirado. Hay jóvenes que no sé, han cambiado su vida. Podríamos hacer una lista de todas esas similitudes a lo que significa esa saliva y esa tierra y mezclarla. Nosotros la podemos traducir en mil acciones, mil milagros en toda la gente que está mirando este video. Pero el Señor obra de muchas maneras, sencillas, absolutamente a veces ni siquiera lo pensamos. A veces nosotros estamos de alguna manera heredando experiencia y testimonio de nuestros propios padres, especialmente gente como yo que venimos desde muy pequeño como miembro de la iglesia. Pero en algún minuto de nuestras vidas tenemos que recoger ese mensaje y hacerlo nuestro, como lo hizo Enós, como lo hicieron los hijos de Mosía, el mismo Alma hijo, el mismo Nefi, todos aquellos que tenían la instrucción de sus padres. En algún minuto ellos también deben ser sanados con un poco de salida y un poco de tierra. Eso a veces se llama oración, se llama arrepentimiento, se llama obediencia, se llama qué sé yo, simplemente ir a la iglesia y a lo mejor sentir el espíritu en uno de los mensajes o cuando estamos tomando la Santa Cena. En las cosas simples, no subestimen eso, nuestra vida puede tener un cambio que afectará a la nuestra y de nuestras generaciones, querido Walter. Oye, Luis, entonces ahí cobra mucho valor, hermanos y hermanas, cuando decimos, bueno, estamos frente a un gran problema, frente a una gran aflicción. Ora, lee las escrituras, ayuna, cosas sencillas, pero que si se hacen frecuentemente, como dice en el Amán, llevan a la purificación del corazón y a la santificación, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Cosas sencillas. Me impresiona también, Luis, cómo cada uno de nosotros, hermanos, por eso les dije que hoy era un día de testimonio para todos nosotros aquí en el Club de Lectura. ¿Cuántas veces podríamos testificar que encontramos respuesta a nuestras oraciones cuando abrimos un humilde libro que para el mundo es locura y que para nosotros fue traducido por el poder de Dios, el libro de Mormón? ¿Cuántos testimonios podríamos dar de eso, queridos hermanos? Esos testimonios no se deben pasar por alto y no se deben olvidar. Y hago un énfasis aquí, Luis. Si son verdad de hace 20 años, de hace 30 años, ¿por qué deberían dejar de ser verdad el día de hoy? Ese testimonio debe seguirnos acompañando siempre, para darnos Sí, luz, para darnos vista, Luis. sabes tú que tuve una experiencia hace un par de quizás meses atrás, teniendo una persona muy cercana, incluso que vive por aquí, que veía los videos que nosotros hacemos domingo a domingo. De hecho, en ese tiempo estábamos haciendo juntos las clases. Y entonces un día me llamó una hermana para que fuera a su casa a una actividad y que necesitaba responder algunas preguntas. Perfecto. Yo pensé que a lo mejor tenía algunas dudas y yo dije, a lo mejor me puse en un plano incorrecto, pero a lo mejor dije, a lo mejor me querrá consultar algunas cosas. Pero bueno, llegando a ese lugar, estuvimos con ese matrimonio y ella comenzó a darme algunos argumentos y en los primeros minutos de la conversación me di cuenta de que en realidad ella no tenía una pregunta, sino que era justamente el tipo de perfil de persona que hablaba con ese ciego que había sido sanado. ¿Me explico? Sí, sí. Ese era el tipo de persona que esta hermana era. Y yo recién me di cuenta estando en su casa. Y me empezó a rebatir muchas de las cosas que nosotros enseñamos.
Ella, siendo ella ella quería, ella quería hacerte negar que el Señor con saliva y barro y tierra te había hecho ver a ti, pero tal quería que cual, tú le negaras. tal cual, pero fue impresionante, sintomático. Y estamos hablando de un tema que obviamente es conflictivo, pero no conflictivo porque no queramos abordarlo, sino que porque la gente tiene poca información y obviamente la gente no tiene los contextos y empieza a juzgar elementos hoy de lo que pasaron hace 200 años. Entonces, estamos absolutamente errados en nuestro punto de vista. Es como si empezáramos a criticar a Moisés o a Abraham cuando que ellos tomaron algunas decisiones en esa época, tomándolos del punto de vista nuestro acá. Por favor, tenemos que manejar los contextos. Entonces ella empezó a darme y al final ella tenía un gran problema con la sucesión, como que no creía mucho en el profeta José Smith tenía ciertas dudas por algunas cosas puntuales. Entonces yo, y esto no se lo dije, pero lo pensé, porque no quise ser imprudente, no quise terminar tampoco la amistad, ni mucho menos, pero yo al final me fui con mi señora y cuando estábamos en el auto yo le decía a mi señora, ¿qué habrá pensado esta hermana? Que con un argumento ella me iba a derrumbar todas las experiencias espirituales que he tenido en mi vida y que están reflejadas no tan solo en recibir la vista, porque por último, y perdonándome ese ciego, pero yo creo que es mucho más que eso, porque está Claro, la vida de mis hijos incorporada. O sea, claro, aquí ni siquiera yo estoy tratando de pensar en mí, sino que estoy pensando en aquellos que más quiero. La vida de ellos han sido afectadas positivamente. Y ella pensaba que en una hora de conversación me iba a destruir todas las experiencias espirituales. Y yo podría decir, yo he visto la cara de Jesucristo enfrente de mí bendiciéndome y quería que yo negara eso. Y yo le dije a mi señora, qué desfachatez. A lo mejor no ocupé las mismas palabras, pero mi señora me entiende hasta antes de que hable las cosas. Hay mucha gente hoy día en este mundo que intenta que nosotros neguemos nuestras propias experiencias espirituales. Pero ¿saben cuál es el problema más grande? No esta gente que nos trata de bajar, sino a veces nosotros que no tratamos de defender nuestro testimonio. Si tuviéramos un poquito de valentía, como lo han tenido los pioneros, esta gente que hemos estado estudiando esta semana, que incluso arriesgaban hasta sus vidas, salieron de ciudades, dejaron sus casas, siguiendo al profeta y el llamado de sus líderes. Si pudiéramos tomar el ejemplo de esa gente y podemos ponerla en nuestras vidas, qué maravillosa sería. Y yo estoy seguro que los cielos estarían muy felices, Dios, sí, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, de decir qué bueno que no nos están negando por ahí más, ahí un poquito más abajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguirán existiendo personas que van a tratar de sacarnos de donde estamos, pero ojalá que el testimonio que hemos tenido, esa vista que hemos recibido por esos milagros, eh, no las dejemos atrás, no las olvidemos, sino que las defendamos. Eso yo creo que, y se los digo de lo más profundo de mi corazón, querido Walter. qué bonitos sentimientos, Luis. Y es verdad, hermanos y hermanas, ustedes pueden testificarlo también. Hay muchas personas por ahí en la actualidad que siguiendo modelos del pasado quieren desprendernos de la verdad y de las cosas que sabemos. Quieren que nosotros neguemos que vemos, aunque vemos. Y a esas personas que creen que ven, como a los fariseos de la antigüedad que le dijeron al Salvador, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y recuerdas, Luis, que él les dijo, si fuerais ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece, porque estaban viendo al Salvador delante de ellos, pero no creían en él. Y estoy pensando en esa historia, Luis, en esa mujer que trató de rebatir tu testimonio solapadamente, y me estoy acordando de un anticristo de Cherén, por allá en el libro de Jacob, y dice Jacob, leyendo directamente de las escrituras, dice Jacob, y tenía la esperanza, miren hermanos, así son las personas que no ven y que quieren obligarnos a nosotros a que no veamos, y tenía la esperanza de desprenderme de la fe,
a pesar de las muchas revelaciones, y todos hemos tenido revelaciones aquí, y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, Luis, lo que ya habías vivido tú, tu familia, porque yo en verdad había visto ángeles y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. Mira, mira este poder, Luis. O sea, que llegue el momento en que nosotros digamos, yo no puedo ser descarriado. Creo que vamos en niveles, ¿no? No sé en qué nivel Sí, estemos, no, hermano. a mí me falta mucho. Yo no he visto ángeles ni nada, pero definitivamente ese es el mismo concepto que tú muy bien has descrito con el anticristo. Me encantó. Así es, así es. Bueno, continuemos entonces y terminemos el mensaje, Luis, porque este mensaje nos ha dado mucho análisis, hermanos y hermanas. Y dada la capacidad que se me ha concedido de ver el amor universal y la gracia redentora de mi Salvador, comparto con ustedes mi testimonio, dice el elder presidente Holland. Justificado aquí de la misma manera que los padres del hombre recientemente bendecido dijeron que se debía escuchar a su hijo, pues edad tenía, Claro. pues bien, yo también la tengo. Dieron a entender que él tenía edad suficiente como para que se le tomara en serio. Pues bien, yo también la tengo. Estoy a 2 meses de cumplir 85 años. He estado al borde de la muerte y regresado. He caminado con reyes y profetas, con presidentes y apóstoles. Mira cómo las palabras son muy similares a las que tú acabas de decir, Walter. Sí, qué Lo bonito. mejor de todo es que en ocasiones he sido inundado por el Espíritu Santo de Dios. Confío en que a mi testimonio se le dé por lo menos cierta consideración. Sí. Ahora bien, hermanos y hermanas, he llegado a la convicción con toda el alma de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la verdadera restauración de la iglesia del Nuevo Testamento. Y más, pues no podría negar la evidencia de esa restauración. Desde aquellas primeras experiencias supongo que he tenido 1000 o 10.000, y pregunta, otras evidencias de que lo que he hablado esto hoy es verdad. De modo que me complace acompañar ahora a mi amigo acurrucado en las calles de Jerusalén, haciendo referencia, ustedes ya saben a qué, donde con mi debilitada voz canto, sublime gracia del Señor, que me salvó a mí. Errante iba y Él me halló. Mis ojos ven por fin. Y lo En dice el en el nombre de nombre de Jesucristo, Jesucristo. amén. Qué Qué hermoso, hermoso, Walter. qué hermoso mensaje, querido Luis. Bueno, nos unimos a ese testimonio. Y yo digo, Luis, pues también vale la pena que alguien tome en consideración nuestra edad, queridos hermanos. Estoy hablando de Luis y de mí, porque la mayoría de ustedes son muy jóvenes, sobre todo ustedes, hermanas, son muy núbiles en esta vida. Así que igual su testimonio tiene valor, el de un niño, como el de un jovencito, como el de un adulto, como el de una persona mayor, como nosotros. ¿Y qué más decir de los profetas? Esto no es un juego, es algo que se ha vivido, Luis. Tal cual. Ahora miren, tengo un sentimiento que a lo mejor es un poco diferente, pero siempre hablamos de diálogos. Alguien me dice algo o tenemos alguna disputa con alguien. Aquí unas personas hablaron con el ciego, que ya no, después no era ciego, esta persona que habló conmigo. Pero pensemos en nosotros mismos, sin otra interferencia, solamente nosotros. Nosotros también tenemos este juego, nosotros también hablamos consigo mismo. Nosotros también tenemos esa facultad. ¿No lo han hecho en ocasiones? Cuando estamos en ciertas decisiones, lo hago, no lo hago, y a veces, bueno, nosotros sabemos que esta dualidad se llama espíritu y cuerpo. El cuerpo dice algo, el espíritu dice algo diferente. Bueno, cuando el cuerpo intente, con esa desfachatez que a veces tiene el cuerpo, de decirnos algo y que hagamos ciertas cosas, esperamos y oramos para que el espíritu que mora en nosotros pueda tener la suficiente fuerza para poder abatir esos apetitos que el cuerpo normalmente y diariamente y cada hora y cada minuto tiene. Y esa es la lucha. Aquí no pongamos más personas a nuestro alrededor, sino que tan solo nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que
autorregularnos, debemos constantemente estar recordando las experiencias espirituales para que cuando vengan las pruebas, como lo hizo nuestro querido y amado profeta José Smith, nosotros podamos mirar al cielo y decir, aquí estoy aún, a pesar de que en la 121, en la sección, dijo, ¿dónde estás? Como diciendo, ayúdame. Pero su mirada estaba hacia el cielo, qué maravilloso ese concepto. Y cuando tengamos circunstancias como esas, no desechemos y no olvidemos las experiencias espirituales que hemos tenido en el pasado. Ese ha sido el gran problema con la gente que ha dejado la iglesia y que a lo mejor ya no está con tanta claridad para continuar en esto, porque hemos olvidado las experiencias espirituales que tuvimos en algún minuto, porque por algo estamos aquí. Y a veces eso también se puede olvidar, ojo. Si no somos constantes, si no seguimos estudiando la escritura, si no nos seguimos conectando con el club de lectura, es probable que sea mucho más difícil recordar estas cosas. Así que, mis queridos hermanos, estamos en lo mismo, ustedes y yo, y Walter, por cierto. Hemos tenido estas experiencias, hemos sido sanados de nuestras vistas, sin duda. Por eso estamos aquí. No olvidemos esa experiencia. Y eso yo creo que nos va a llevar a mirar finalmente la cara del Salvador en algún minuto con tanta felicidad. El llamado del Salvador sigue vigente, ¿no, Luis? Venid y ve, ¿sí? Veamos, hermanos. La vista está para todos, sin precio, ¿sí? De manera gratuita, dada por la expiación y por el sacrificio, la vida de nuestro Salvador Jesucristo. En Él todos podemos ver las bendiciones de esta vida. Bueno, querido Luis, he disfrutado mucho este discurso y este análisis contigo. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, que ahí están las clases de nuestro querido Luis Calkin en el canal, Compartiendo con Luis Calkin. Vayan al canal, suscríbanse, ahí donde dice suscribirse, suscríbanse, activen la campanita y así no se pierden los contenidos que nuestro querido Luis sube con nosotros cada semana. Les invitamos también a seguir todos nuestros contenidos aquí en todas nuestras redes sociales, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. No olviden hacer su oración al finalizar este club de lectura y espero que este discurso, Mis ojos ven por fin, nos ayude a todos a abrir nuestros ojos y a ver a nuestro Salvador, a ser un poquito más semejantes a Él. Ese es el propósito. Que el Señor les bendiga. No olviden hacer su oración. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.